como les dije en algún momento, hay temas que vamos a adelantar y hay otros que vamos a tener como insumo para otro, que es otra parte de límites que vamos a trabajar. Entonces vamos a ir como saltando de un tema a otro. Hoy vamos a ver operaciones entre funciones y la que más me interesa es funciones compuestas, que es meter una función dentro de otra. ¿Listo? Y lo otro es pues dejarlos ya preparados para el parcial del viernes, porque tanto ustedes que están allá como los que están aquí, pues va a ser la misma metodología, solamente que estoy mirando si hago que ustedes traigan. ¿Ustedes van a venir ese día? No. ¿Quién de ustedes viene? ¿Vienen otros? Y de los que están allá, ¿quiénes vienen? Es que yo tengo la lista, pero para irme hasta el computador. El viernes. El viernes es el parcial. Beltrán. Diego Beltrán. Profe, sí, yo vengo el viernes. Bueno, ustedes hasta aquí me ven, ¿cierto? Sí, ¿Sí me están viendo? O sea, aquí bien. ¿Y hasta dónde me ven acá? O sea, si me traslado aquí. Profe, ya te saliste. Ahí ya no tengo problema. Aquí. ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Ahí sí, ahí sí. O sea, aquí es como hasta aquí. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? Más o menos. Listo. Bien, es para tener más o menos una dimensión, pues es poquito el tablero que se tiene. Pero bueno. Bueno, ahí vamos a ir mirando. Bien, entonces, le voy a pedir el favor a alguno de ustedes que tiene ya, o no sé si ustedes lo tengan aquí, los ejercicios que trabajaron para la actividad de la semana pasada. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar a explicar esos dos ejercicios porque me parece importante sacar estas conclusiones a partir de esa explicación. Entonces, el ejemplo número 1, ¿cuáles son los objetivos de estos ejercicios? Graficar, dominio y rango y existencia de límite, ¿cierto? Cuando yo hablo de existencia del límite, obviamente tengo que hacer el análisis de los límites laterales, ¿listo? Si ustedes se dieron cuenta, hay libros en donde lo trabajan como límites laterales y otros bilaterales. Nosotros lo vamos a seguir manejando como bilaterales. Entonces aquí vamos a tener una función por partes y es esa función, f de x, ¿era f de x? ¿Igual a qué? X al cuadrado menos 4. Si x es menor a 2. Listo, ¿y la otra? 4 y x es igual a 2. Lo hacemos aquí un poquito más separado. 4, si x es igual a 2 y 4 menos x al cuadrado, si 2 menor a x. Si x es mayor a 2. Listo. Bien, entonces, yo tengo ahí una función por parte, ¿cierto? Isabela, ¿qué características o qué condiciones ves ahí en esa función? ¿O qué es lo primero que yo tengo que identificar cuando trabajo una función por partes? Si es abierta o cerrada. Bueno, esa es una de las condiciones. Dice Isabela si es abierta o cerrada. Entonces yo puedo determinar aquí, con estos símbolos, qué es abierto y qué es cerrado. Aquí es abierto. Aquí es abierto. Y lo que es igual siempre va a ser cerrado, ¿cierto? Bien. Voy a preguntar aquí a Alejandro. Ahora, ¿qué características puedo tomar de ahí de esa función antes de cualquier cosa? Listo. Entonces, características de cada una de estas funciones. Esta primera es ¿qué, Alejandro? Parábola. Parábola hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba, Isaac? Porque x es positivo. Porque la x es positiva. ¿Listo? Ahora, esta x es negativa, o sea que va a ser una parábola hacia abajo. Profe, es que Sí. no sé si ¿No se ve el rojo? No, es que no sé si alguno de mis compañeros leen como el reflejo como de la ventana, como que no se alcanza a ver muy bien el marcador. Entonces mejor sigo escribiendo con el color negro. ¿Sí? Sí, profe. O no importa. Sí, con negro yo creo que se alcanza a ver mejor.
Ah, bueno, listo, vale. Entonces, tengo esas características, pero hay una importante aquí, que es esta, que, Juan Carlos, yo lo puedo llamar como función, o sea, esto es una función, entonces, un ámbito, y un ámbito representa un punto. Y aquí es donde algunos creo que se equivocaron. Antes de continuar con esa función, ¿qué diferencia hay entre 4 si x es igual a 2 y si me dijera 5 si x es mayor a 2? Cristian, ¿qué diferencia hay? Exactamente, entonces aquí Cristian nos está diciendo que esto corresponde a un punto que se ubica dentro del plano cartesiano y esto es una función o una constante. ¿Qué diferencia hay en la gráfica? Cuando yo tengo la gráfica un punto, pues es un punto, y cuando es una constante, lo que voy a hacer es que aquí me dice que la función vale 5 si x es mayor a 2. Si es mayor a 2, bueno, voy a dejar este aquí. Si esto es mayor a 2, significa que aquí va a estar graficado como una constante, una línea paralela al eje X. ¿Listo? Entonces es importante que sepan esa diferencia porque varios, y cuando digo varios es más de 5, graficaron esto así de esta manera. ¿Listo? Bien. Dime. Si X es mayor o igual, se grafica como la función, bueno, pero dependiendo de lo que esté aquí. Aquí no puede ser mayor o igual, no puede cumplir las dos características cuando es un punto. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer ahí, Sofía Díaz? Pues creo que ahí toca ver hacia qué lado se mueve la X, o sea, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, listo. Entonces, no tanto que se modele, sino que esta representación que me va a indicar, cuando aquí me dicen x menores a 2, significa que me están dando valores hacia la izquierda, ¿cierto? Es decir, que el análisis del límite, esta función, me va a servir hacia la izquierda de ese valor referencia. Aquí, pues en el valor y aquí a la derecha. ¿Qué otra cosa puedo decir de esa función? O ya puedo empezar a trabajar con la gráfica. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es tabular. La primera función es f de x es igual a x menos 4. ¿Qué decíamos nosotros de esa función, Julie? O sea, cuando nosotros tabulábamos esas funciones y con respecto a este punto de referencia, ¿qué decíamos nosotros de esa tabulación? ¿Cómo así, profe? Yo voy a tabular. ¿Qué valores voy a tener? Y yo les decía, 2 y necesariamente hay que 0. tener. Me toca incluir el 2. Entonces, aquí dice x menores a 2. X y f de x. Si me dice menores a 2, entonces yo puedo tener el 1. Bueno, lo voy a tomar aquí como 0, 1 y 2. Aquí no puedo tomar valores mayores a 2. ¿Por qué? Pues porque es menor a 2. Porque es que aquí me están diciendo menores a 2 y no puedo No se cumplirían pasar las más allá. condiciones. Exactamente, no se cumplen las condiciones. Entonces, haciendo esta tabulación, 0 al cuadrado es 0, 0 menos 4 es menos 4, 1 al cuadrado es 1, menos 4 da menos 3, y 2 al cuadrado 4 y 4 menos 4 es 0. Marco aquí. ¿Por qué marco ahí? Porque ese es el valor de referencia y el comportamiento aquí que teníamos era que esto es abierto. ¿Listo? La otra función que vamos a tabular es f de x igual a 4, pero ya les había dicho, esto no es una función, sino es un ¿qué? Un punto, y eso se llama ámbito. Y ese ámbito simplemente pues, se va a ubicar dentro del plano cartesiano, no hay necesidad de tabularlo. Y 4 menos x al cuadrado. Aquí la condición es que x es mayor a 2, es decir, que tengo que tomar el 2, así me diga que es mayor, pero tengo que tomar el 2, el 3 y el 4. Entonces, 2 al cuadrado, 4, 4 menos 4, 0. 3 al cuadrado, 9, 4 menos 9 da menos 5. Y 4 al cuadrado da 16. Y 4 menos 16 da menos 9. ¿Cierto? ¿Sí?
menos 12. Listo. Entonces, ¿qué hago ahora? Marco aquí y esto me dice que es abierto. Entonces, miramos a ver si nos cabe en este lado esa gráfica. Bueno, digamos que esto es X y esto es f de X. Para que no se me olvide, lo primero que voy a graficar es el punto. Entonces, cuando X vale 2, función vale 4. Entonces yo voy a decir, yo voy a tomar valores de 2 en 2 por el espacio, ¿listo? Entonces aquí es 2 y aquí es 4. Entonces aquí voy a tener este punto, que es cerrado y es el ámbito. ¿Listo? Ahora, la otra parte. Cuando X es igual a 0, Y es igual a menos 4. Entonces voy a tener menos 4 aquí. ¿Cierto? Cuando vale 1, vale menos 3. Menos 3 es por acá. Y cuando vale 2, vale 0. Entonces voy a tener aquí, pero este punto es abierto. ¿Listo? Entonces, esa gráfica va a ir como así, ¿cierto? Y aquí es donde surge el primer error. Voy a acabar de graficarlo y ya ahorita miramos. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Tú tienes alguna pregunta? Ahí es donde está el error. No el que tú estás diciendo. Aquí Laura me está diciendo que ella le hizo una flecha acá, entonces le digo que ese no es el error es haberlo dejado hasta ahí. ¿Listo? Y lo otro, la otra parte de la función es que cuando vale 2 vale 0 y también es abierto, como ya está abierto, entonces no le hago nada ahí. Cuando vale 3 vale menos 5. Entonces menos 5 es como por aquí. Y cuando vale 4 vale menos 12. 6, 8, 10, 12. Listo. Y esto me dice que es una parábola hacia abajo. Quiere decir que esto va a ir como así. ¿Listo? Más o menos. Eso tiene que dar algo de curva. ¿Cuál fue el error que cometieron ustedes o que no se han fijado para cuando se hace el análisis de este tipo de funciones? Ustedes piensan que aquí termina la tabulación en 0. O sea, aquí. Y aquí me está diciendo que X son menores a 2. O sea que yo puedo seguir teniendo valores a la izquierda y voy a seguir graficando. Entonces aquí esto va a tener más valores y por eso es bueno hacer esta flechita. Esa flechita que yo voy a tener gráfica o voy a seguir teniendo comportamiento de gráfica a la izquierda. Lo mismo a la derecha. Yo no puedo decir que mi tabulación es el fin de la gráfica. O sea, es hasta 4 que dice aquí la tabulación, pero yo puedo tomar más valores y voy a tener pues otro comportamiento acá. ¿Listo? Aquí, en esta condición, aquí en esta condición ustedes pueden tomar los valores que quieran. Y aquí va a haber una cosa. Es más, esta gráfica o esta flecha, yo podría decir que la voy a subir hasta acá, ¿cierto? ¿Y por qué la voy a subir hasta allá? Porque es que el comportamiento me dice que es una parábola hacia arriba. Es decir, que esto no es que se vaya a ir hacia acá, sino esto se va a ir hacia arriba por el comportamiento de parábola. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar el dominio y el rango de esa función. Carol, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Espera que está pasando el avión? Listo, son todos los reales. Sofía, ¿tú nos puedes explicar, Sofía Díaz, por qué son todos los reales? ¿Cuál es la característica de eso? Sí, señor, porque todos los números en X tienen, aunque sea su lugar en la gráfica. Exactamente, entonces yo puedo seguir tomando valores en X para acá y para acá y yo siempre voy a tener coincidencia de gráfica, ¿cierto? Es decir, que el dominio yo lo puedo escribir de dos maneras. Puedo decir que son todos los reales o puedo decir que va de menos infinito a infinito. ¿Listo? Eso es uno. Ahora, el rango. Felipe, ¿cuál es el rango de esa función? ¿Son los reales? ¿Por qué? Porque hay
la flecha sigue subiendo y subiendo. Vea, yo la vez pasada, sí, es claro eso, pero entonces es bueno que ustedes hagan la prueba como la prueba del lápiz, por decirlo de alguna manera. Cuando ustedes tengan una gráfica y vayan a hacer este recorrido, este lo están haciendo sobre el eje Y. Cuando ustedes están haciendo esto, si el marcador toca la gráfica, significa que voy a tener valores que van a dar el análisis de esa función. Entonces, vea, yo voy bajando y aquí voy a tener gráfica, voy a tener gráfica. El análisis se hace de abajo hacia arriba en cuanto en cuanto al eje Y. Al eje X es de izquierda a derecha. Entonces voy a tener gráfica, gráfica, vea, aquí tengo 3 puntos de coincidencia. Tengo uno aquí y uno aquí en la gráfica. Y así voy a seguir acá. ¿Qué pasa con este punto? Y fue algo que me escribieron algunos, que el rango iba hasta aquí e incluían el 4, cosa que no está. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que yo tengo aquí funciones y si ustedes se dan cuenta con el marcador, aquí a la izquierda voy a tener coincidencia en gráfica y aquí en este punto voy a tener tanto el 4 como coincidencia si lo sigo prolongando aquí. Entonces eso significa que el rango de la función son todos los reales. Yo no sé si para ustedes allá, para ustedes aquí, es clara esa situación. ¿No? Bueno, entonces vuelve y juega. Tengo aquí, hago el recorrido de abajo hacia arriba para sacar el rango, ¿cierto? Si tú te das cuenta, esto va a ir bajando. ¿Qué pasa con el marcador? Si yo lo traslado o lo corro hacia la derecha, pues voy a tener coincidencia con gráfica aquí. Es decir, que como esto es hasta infinito, entonces yo voy a empezar el análisis desde menos infinito, ¿cierto? Aquí, gráfica, gráfica, aquí hay gráfica, aquí mira, hay aquí, aquí y aquí. Fíjate en el marcador. A medida que voy subiendo, aquí ¿qué pasa? No estoy tocando gráfica a la derecha, pero sí la estoy tocando a la izquierda. La idea es que se toque en algún momento, no importa si es izquierda, derecha o parte central. Si sigo subiendo, aquí en la parte derecha hay gráfica, sí, el punto, pero al lado izquierdo también, porque esto se está prolongando hacia acá. Y así va a pasar hacia más infinito, porque a medida que yo voy subiendo aquí el marcador y esto se va a prolongar, pues voy a tener coincidencia. ¿Listo? Para que vean ustedes la diferencia, es como si yo tuviera aquí una gráfica así de este estilo. Algo así. Digamos que esto es abierto y es cerrado. ¿Qué pasa acá? Si yo voy a hallar el rango de esta función, voy a tener aquí el marcador. Esto se va a seguir trasladando aquí y proyectando. Entonces, aquí voy a tener gráfica, gráfica, entonces llego aquí y gráfica allá. Y llego a este punto y subo. ¿Qué pasa con el marcador? ¿Toca gráfica en algún punto? No, quiere decir que aquí no hay gráfica, significa que el rango hasta dónde fue, hasta aquí, hasta 0, exactamente. Es decir que si me piden hallar el rango de esta función, va a ir desde menos infinito hasta dónde, hasta 0. Ahora sí. ¿Cómo? Aquí me preguntan cómo se hace para saber si es abierto o es cerrado. Si es infinito, obviamente es abierto. Es cerrado dependiendo de los puntos que yo tenga sobre el eje. Si, por ejemplo, aquí hay uno cerrado y aquí hay uno abierto, ¿será abierto o será cerrado el rango de esa función? ¿Qué dije la vez pasada entre abierto y cerrado si en un mismo punto tengo abierto o cerrado? Cerrado. Prima el cerrado. Entonces yo digo que ese intervalo ahí o ese rango va a ir desde menos infinito hasta 0, cerrado. ¿Listo? Bien. Profe. Sí, sí. Qué pena, es que a Ríos lo sacó el internet y pues no ha podido entrar. A ver si lo podías aceptar. ¿A quién? A Ríos. Ríos. Listo. Gracias. Para mí sería genial que ustedes, los que están aquí, pudieran escuchar lo que dicen allá, pero es que no encuentro forma, porque todo el audio se basa aquí, a esta diadema. Voy a consultar y voy a indagar y voy a cacharrear a ver cómo hago para que pueda ser un poco más interactivo el asunto. Bien. Un parlante, ¿no? Pues tocaría mirar a ver si con un parlante. Pero bueno. Dudas hasta ahí. Para mí, si ustedes hacen esta parte de la forma correcta,
la que sigue no van a tener inconveniente porque a partir de esto yo puedo ya empezar a sacar conclusiones de la existencia o no del límite. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar en este momento si la gráfica es continua o discontinua. ¿Cierto? Es continua. ¿Sí? Listo. Voy a preguntar una cosa, tanto para los de allá como para los de aquí. ¿Qué pasa si yo no tengo este punto? El límite ¿Es una gráfica continua o discontinua? continuo. Aquí me dicen, aquí por este lado me dicen que es continua y ustedes también dicen que es continua. Pues no. Porque es que esto es abierto. Es decir, que hay un hueco aquí. Es decir, que es como si fuera, hagan de cuenta una asíntota. Si fuera una asíntota aquí que me está diciendo que hay un límite, quiere decir que hasta aquí grafiqué una parte muy cerquita a este valor, pero no llegó a ser ese valor. Hay un espacio y luego sale la otra gráfica. Pero ¿qué pasa con este punto? Porque este punto hace que la función dentro del análisis yo pueda decir que es continua. Porque está supliendo no tanto el punto de unión, sino el valor de X aquí. Me está diciendo que es cerrado. ¿Listo? Esas son cosas que ustedes tienen que ir mirando a partir del análisis que se hace de la gráfica. Lo otro, en este punto, ¿cuántos puntos de referencia hay en la función original, Ashley? ¿Cuántos puntos de referencia ves tú aquí? Pues serían, no, cuenta la tabulación, ¿no, verdad? Dime. O sea, solamente en la función de trozos, ¿verdad? No, o sea, tú mira la función completa y yo Sería te uno, digo un solo punto de referencia, ¿cierto? ¿Cuál es el punto de referencia? dos. Dos. Son tres partes de funciones, pero el punto de referencia es el mismo, 2, 2 y 2, o sea que solamente hay un punto. O sea que la existencia del límite yo la voy a hallar en ese solo punto, aquí. Y mirando yo la gráfica, ¿el límite existe o no existe? Yo puedo determinarlo por la tabulación o por la gráfica. ¿Sí existe? Sí existe, ¿cierto? ¿Por qué sí existe ese límite ahí? Porque, Sí, sí. porque cuando tabulas en dos, da cero. Y en la otra, cuando tabulas en dos, también da cero. Y tienen que dar iguales para que pues sí exista. Exactamente. Entonces, ya la parte matemática, ya hicimos la parte analítica y la parte matemática es que tengo que evaluar el límite cuando X tiende a 2 por izquierda, límite cuando X tiende a 2 por derecha. Y aquí es donde viene a servir lo que hicimos aquí de izquierda y derecha. 2 por izquierda es esta parte de función, es decir, X cuadrado menos 4, y aquí lo que tengo que hacer es reemplazar el 2, 2 al cuadrado, menos 4, y eso es igual, 4 menos 4 es 0. ¿Listo? Bien, y la otra es por derecha es esta parte de función, 4 menos x al cuadrado, y eso es igual a 4 menos 2 al cuadrado, y eso también es 0. ¿Estos son qué? Iguales. Y aquí es donde viene el otro inconveniente que vienen los trabajos que donde lo lleguen a hacer en los parciales sí se los cobro. Y es esto. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función. Me tienen que colocar, ¿tiende de quién? Pues de la función. Si ustedes me dejan esto aquí abierto, pues no me están diciendo nada. Cuando son iguales, lo dejan así. Cuando son diferentes, pues simplemente tachan ese igual y ya. ¿Cuál es la conclusión? El límite existe, ¿cierto? El límite existe. Y además de que me digan que el límite existe, me tienen que decir el límite cuando x tiende a 2. Ya no escribo ni por derecha ni por izquierda, sino de manera general, en 2, que es el punto de referencia de la función, ¿es cuánto? 0. Y por eso el límite existe y tiene un valor específico. O sea, debe tener toda esta parte, todo ese análisis. Donde les haga falta algo de este análisis que estamos desarrollando, pues el ejercicio queda como cojo, como que la conclusión no da. ¿Listo? ¿Qué dudas hay hasta ahí? Profe, una duda. Sí. Pero lo de los límites es cuando, como si ese punto no estuviera, ¿cierto?
No lo entiendo. O sea, ¿Este decir punto? que- Sí, sí, sí. Ah, ya. Lo que pasa es que una cosa es esto y otra cosa muy diferente es esto. Este es el punto. Si este punto estuviera aquí cerrado y abierto, yo diría la función es completamente continua y el límite existe y vale o sigue valiendo cero. La otra es que la función vaya hasta aquí y desde aquí mismo vaya acá. Es decir, que el límite ya no valdría cero, sino valdría ¿cuánto? 4. Pero si la gráfica sube. ¿Listo? O sea, que lo que hallamos de los... Es que no me queda claro. O sea, yo sé que cuando en la tabulación, cuando X nos da 2, da 0, y en la otra también, pero no se toma en cuenta el límite del punto, ¿sí? O sea, cuando No, no. Solamente se llega a tomar si hace parte de la función. Como está por fuera de la función, por eso se llama ámbito, porque es algo que está por fuera de. ¿Listo? O es un punto, O sea, simplemente. que el límite existe, sin importar que el punto, contando el Ujú. punto, el límite no existiera. Sí, aquí el límite existe, Sí. pero no tengo en cuenta el punto, porque es que el punto está por fuera de la función. Simplemente lo grafico como un ámbito y ya. O sea, el análisis de ese ámbito queda solamente para decir que es un ámbito y un punto, no más, porque no se ve involucrado en ninguna parte del Ok, o proceso. sea, no interfiere en nada del límite. No interfiere en nada. Listo. ¿Dudas? ¿Hay más dudas en el segundo ejercicio? ¿Será? Bueno, Profe, dudas, yo una pregunta de... El dígame, límite, Diego. si ya tenemos un límite y además es abierto, ¿no debería afectar el rango y el dominio? Pero fue lo que le dije yo ahorita. Entonces, como aquí está supliendo esto aquí, digamos que si esto no existiera, ¿cuál sería el rango de esta función? ¿Cuál Desde sería cuál sería el no, dominio y el rango de esa función? pues de todos los reales menos 2 Todo, ¿me está hablando del dominio o del rango, Diego? del dominio. El dominio. Si ese punto no existiera, entonces el dominio de esta función sería todos los reales exceptuando el 2, porque el 2 no tiene valor, ¿cierto? O sea, el 2 es abierto. ¿Y cuál sería el rango? Pues también todos los reales menos 2. No, señor. No porque vea el 2 aquí en el rango. Acuérdese que el rango lo evalúo es que en el eje Y. Y yo podría decir, el rango son todos los reales exceptuando el 0. ¿Sí podría decir eso? No, tampoco, porque hacia la derecha también hay gráfica. Porque es que exactamente, al otro lado también hay un 0 y aquí sí hay gráfica. Entonces lo que pasa aquí lo está supliendo esto de aquí. O sea, es coincidente en ese mismo punto. Pero como lo dijo Diego en cuanto al dominio, sí es cierto. El dominio aquí, si no estuviera ese punto, serían todos los reales exceptuando a quién? Al 2. Porque en el 2 no hay valor, está abierto. Pero como hay un ámbito, y en ese ámbito el 2 sí tiene un valor, entonces yo no puedo sacar al 2 del dominio. ¿Listo? Entonces, ese es el punto. Una cosa es que haya ámbito y otra cosa diferente que no lo haya. ¿Listo, Diego? Listo, profe. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Ashley, ¿puedo borrar? Sí, sí, señor. ¿Y has entendido bien, sin problema? Sí, sí, esa parte ya la entendí, profe, gracias. Bueno, entonces tratar de no utilizar el color rojo, porque los de allá no alcanzan a ver. Y sí, aquí se ve que el tablero brilla, pero entonces toca mirar, porque tocaría tapar todas las ventanas. Toca hacer como cuando oscurecían salones, cuando celebraban el Día de la Mujer, el Día del Hombre y todas esas cosas. Bueno, vamos a sugerir esa situación. La segunda función, Juan Carlos, por favor. Pero, ¿f de x? Sí, x menor o igual a 3.
Listo. Raíz de 9 menos x al cuadrado. Sí. Menos 3 menor a x mayor a 3. No, ahí está al contrario. Siempre se lee con esto. X mayor a menos 3 y menor a 3. Listo, ¿y la otra? X al cuadrado menos 9. Sí. 3 es menor igual a x. Así. Igual. ¿Igual? Listo. Bien, aquí hay dos cosas y creo que Cristian fue uno de ellos y no me acuerdo quién de los que están allá. Apenas vieron la función, creo que se cruzaron los cables con algo que les dije yo la vez pasada. En una función no puede haber la misma condición de una subfunción o de otra que cumplan la misma condición del valor de referencia. Yo sé que suena enredado, pero no es tan así. ¿Qué pasa si esto es menor o igual a menos 3 y aquí le dicen mayor o igual a menos 3? No se podría realizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está cumpliendo misma condición para dos subfunciones diferentes, que sea igual o es aquí, pero no puede ser igual en las dos. ¿Qué pasa? Varios de ustedes confundieron que como esto era igual aquí y esto era igual acá, pues no se podía hacer. Y me escribieron la ecuación, bueno, la función no se puede graficar ni el procedimiento se puede hacer porque hay dos iguales. Pero tengan en cuenta que aquí era igual a menos 3 y era igual a 3, son dos puntos de referencia diferentes. ¿Listo? Entonces, ojo con esa situación. Ahora, lo primero que voy a hacer, y siempre deben empezar por ahí, es tratar de identificar qué es lo que les está diciendo aquí como resultado de la gráfica. ¿Esto es qué? X al cuadrado menos 9, la raíz. Una función racional. Entonces, racional. Y esta x cuadrado menos 9, que es la misma función, entonces es racional. ¿Qué significa que sea racional? Que va a tener un comportamiento más o menos así, ¿cierto? Que no va a subir tanto, sino va a subir aquí y se va a trasladar más hacia el infinito en x que cualquier otra cosa. ¿Listo? Y la de la mitad es que Una circunferencia. una circunferencia. Entonces voy a colocar aquí una circunferencia y yo ya solamente mirando este 9, yo ya sé cuál va a ser el radio de esa circunferencia. ¿Cuál va a ser el radio? 3. 3. Listo. Entonces ahí ya estamos sacando ciertas conclusiones. Ahora, lo otro. Esto me indica que es cerrado, ¿cierto? Esto me indica esto y esto me indica que es abierto, ¿cierto? Y esto me indica aquí también que es cerrado. Listo. Ahora, ¿cuántos puntos de referencia hay en la función? Hay 2, menos 3 y 3. Quiere decir que hay 2 puntos de referencia. Es decir, que cuando yo digo que son 2 puntos de referencia, me voy a hacer el análisis por izquierda y por derecha de cada uno de ellos. Cuando aquí me dice x menor o igual a menos 3, es por izquierda. ¿Cierto? Este x mayor a menos 3 es derecha, pero la misma función me sirve para analizar izquierda de 3. ¿Cierto? Y este es por derecha de 3. ¿Eso se entiende, Alejandro? Bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí en el análisis que estoy haciendo? ¿El análisis preliminar? ¿No? No, señor. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Tabular. Entonces, voy a tabular la primera función. La primera función es f de x igual a raíz de x cuadrado menos 9. Yo les agradecería de verdad que no omitieran nada del proceso que yo estoy haciendo. Y omitir qué, a veces no escriben el f de x, a veces no hacen la tabulación, a veces no lo encierran. Todo eso que yo les estoy diciendo es para que se les facilite un montón todo el procedimiento que sigue después de la gráfica. Entonces aquí me dice que la condición menores o iguales a menos 3. Entonces, x, f de x menores o iguales a menos 3, voy a coger menos 5, menos 4 y menos 3. ¿Listo? Entonces, con menos 5, ¿cuánto da?
4. Listo. Con menos 4, raíz de 7, que más o menos es ¿cuánto? 2,6. Listo. Y menos 3, 0. 0. Encierro aquí. Y esto es cerrado. Listo. Segunda función que tengo que tabular. F de x es igual a raíz de 9 menos x al cuadrado, en donde la condición me dice que debo colocar valores o tomar valores de menos 3 a 3. Y les decía la vez pasada, con que tomen 3 valores es suficiente. ¿Cuáles son esos 3 valores? El menos 3, el 3, ¿y cuál otro? Y el 0. Entonces, en menos 3 da 0, en 0 da 3 y en 3 da 0. Y la tercera, f de x es igual a x cuadrado menos 9, pero entonces aquí la condición es que son mayores o iguales a 3. 3, 4 y 5. Entonces, con 3 vale 0, con 4 Raíz de 7 y 4. Y va a valer 4. Listo. Entonces aquí encierro este. Esto aquí me dice que es abierto acá, y aquí va a ser cerrado. Listo. Ahora voy a graficar esa función. Entonces, x, f de x, aquí necesito menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2 y 3, y aquí 1. Listo. Creo que es ahí, ¿cierto? Entonces, me dice aquí, cuando vale menos 5, la función vale 4. Entonces aquí va a estar, digamos que aquí es el 4. Y este, bueno, es el primer punto. El segundo punto, cuando vale menos 4, vale 2.6. 2.6, digamos que es como por aquí. Cuando vale menos 3, vale 0. Y ahí es que cerrado. Entonces, cerrado. Y esto va a ser algo así. ¿Cierto? Y esta gráfica no termina aquí. Esto va a tener más valores y el comportamiento va a ser más hacia allá. ¿Listo? Ahora, menos 3 vale 0 y es abierto. 0, aquí 3. Y cuando vale 3 vale 0 y también es abierto. Entonces, esto va a tener un comportamiento más o menos así. ¿Ah? Ah, sí. Que me corrí aquí. Bueno, ahí más o menos. Y la otra es cuando 3 vale 0 y es cerrado, es decir, que aquí mismo va a estar un intervalo cerrado. 4 es 2.6 y 5 es 4. Listo. Y este es el comportamiento para el lado de ella. Bien, entonces, Ana Sofía, ¿yo qué conclusiones, de todo lo que tenemos que hacer, qué conclusiones puedes sacar de ahí, de la gráfica y de la tabulación? Sí existen los límites porque es una gráfica continua, porque los Listo. intervalos son cerrados. Los límites existen en los dos lados, tanto en menos 3 como en 3, porque coinciden los valores y eso hace que la función sea continua. Eso es una conclusión. ¿Qué otra podemos sacar? Que el dominio y el rango son todos los reales. Ah, no, que el dominio son todos los reales, perdón, no el rango. Listo. Entonces, el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque con cualquier valor que yo tome de X, pues voy a tener gráfica, ¿cierto? Aquí esto se va a ir proyectando, entonces no voy a tener problema ahí. El rango, entonces, como lo voy a ver en el Y, entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Aquí tengo gráfica en alguna parte? No. ¿Dónde empiezo a tener gráfica? De 0 En para 0. ¿Pero en 0 es abierto o es cerrado? cerrado. Cerrado. Entonces, 0, ¿hasta dónde? Hasta infinito. ¿Listo? Y aquí tengo que hacer 4 procedimientos para determinar la existencia del límite. Límite cuando x tiende
a menos 3 por izquierda y límite cuando x tiende a menos 3 por derecha. Entonces, menos 3 por izquierda, entonces menos 3 izquierda, ¿cuál sirve? Raíz de x cuadrado menos 9. Y si yo reemplazo el menos 3 aquí, menos 3 al cuadrado da 9 y 9 menos 9 da 0. Y la raíz de 0 pues 0. Y aquí, menos 3 por derecha, menos 3 por derecha, entonces es esta, 9 menos x al cuadrado. Y reemplazo menos 3, pues me va a dar 0. ¿Qué pasa? Aquí son iguales. Entonces yo puedo decir, el límite existe, o más bien, límite cuando x tiende a menos 3 de la función es igual al límite cuando x tiende a menos 3, aquí por izquierda y aquí por derecha, de la función. Conclusión, el límite existe. ¿Cierto? Y si digo que el límite existe, me toca decir, pues, ¿cuánto equivale? Entonces yo puedo decir, límite cuando x tiende a menos 3 de la función es igual a 0. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Y me hace falta un pedazo. Aquí ya no me ven, ¿cierto? Si copio aquí, allá ya no me ven. No, sí, profe, ahí te sigo. Profe. O sea, donde está puesto el marcador, ¿alcanzan a ver? Sí. Bueno, entonces, la otra parte es límite cuando x tiende a 3 por izquierda y límite cuando x tiende a 3 por derecha. 3 por izquierda es 9 menos x al cuadrado, y eso es igual a 0. 3 por derecha es esta función, x al cuadrado menos 9, y eso también es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 3 por derecha de la función. El límite existe. A ver si cabe aquí. Y yo digo que el límite cuando x tiende a 3 de la función es igual a 0. Y ese es todo el análisis que hay que hacer y realizar con este tipo de ejercicios. Yo espero que ya con esta explicación del día de hoy, ya todas las dudas que yo me pude dar cuenta y de los errores que están cometiendo, ya queden subsanados. Espero. ¿Listo? Profe, una pregunta. Diego, cuénteme. O sea, en la gráfica ahí hay una parábola que está en la mitad pues por los límites, pero las otras dos, esas o sea, se siguen moviendo en el espacio. No Sí. no hay forma en la que puedan volver a llegar al cero. No, no, porque el análisis que se está haciendo aquí es que esto, a medida que yo voy tomando valores a la izquierda, va a ir aumentando su valor. No va a haber ningún punto en donde aumente y baje y cambie, porque el comportamiento es ese, que va a ir aumentando. Y ojo, el de la misma es una parábola, es una circunferencia. Aunque se vea aquí medio parábola, es una circunferencia. Listo, profe, gracias. Profe, ¿Listo? y podemos, digamos, si como en el ejercicio anterior, que tenemos 3 puntos de referencia que son el mismo, o sea, 3 trozos con el mismo punto de referencia, si en vez de un ámbito tuviéramos como tal un rango, ahí tenemos que hallar 3 veces o sea, tendríamos que hallar 3 veces el límite. No. No sé si me hago. No, porque, no. Es que lo que me está diciendo aquí, Ana, es que si, por ejemplo, en el ejercicio anterior, en vez de tener que 4, si x es igual a, ¿era igual a qué? ¿A 2? Tuviera un intervalo, o sea, lo que pasa es que, Ana, si yo tuviera un intervalo, necesariamente tendría que tener 2 puntos de referencia. O sea, si tengo 3 funciones, Okay. Necesito tener 2 puntos de referencia, porque si tengo 3 funciones y un punto de referencia, pues como que no puedo evaluar o hacer el análisis de la función. O sea, sería siempre como... que compare el límite, tengo que siempre tener 2 valores. No puedo Sí, comparar 3 ni no, porque más. tiene que ser por izquierda y por derecha. Solamente Ah, eso, por izquierda y ok. por derecha, nada más. Ok, y en un ámbito entonces no hallamos como tal el límite. No, no porque es un punto, no hay un límite, es un Ya, punto. ok, gracias. Listo, bueno.
¿Listo? Entonces, despejado el primer objetivo de la clase del día de hoy. Bien. Nosotros vamos a trabajar un límite o 2 clases de límite nos hacen falta. ¿Cuántos hemos visto, Juan Carlos? ¿Cuántas clases de límites hemos visto? Hemos visto 2. Este es uno que se llama límites laterales o bilaterales. ¿Y el anterior que vimos cuál fue? No. Donde factorizábamos, donde racionalizábamos, ¿cómo se llaman esos límites? Límites indeterminados. Listo. Hay otros 2 límites. ¿Listo? Esos 2 límites se llaman límites infinitos y límites al infinito. Son 2 cosas completamente diferentes. Los límites infinitos me van a servir para generar la tendencia de la gráfica y límites al infinito para hallar las asíntotas horizontales. Hasta el momento hemos visto solamente asíntotas verticales. ¿Listo? Pero vamos a tener que hallar asíntotas horizontales y vamos a tener que hallar asíntotas oblicuas. Entonces, ese lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Listo? Lo de límites infinitos y límites al infinito, pero sí necesito que ustedes, por favor, vayan revisando en el libro eso. Ya ahorita ya les doy la página, se las doy de una vez. La página donde pueden ir consultando esos límites es la página 60-61. Creo que está un poquito antes. ¿Listo? Entonces, a partir de esa página, de que aquí yo tengo página número 53 y 54. A partir de esa página ya podemos encontrar límites infinitos y al infinito. Hay una cantidad de teoremas, pero me resulta un poco, es que no es dispendioso, sino que no es pertinente, por llamarlo de alguna manera, que yo me ponga a escribir todos los teoremas aquí. Entonces, más bien lo que yo voy a hacer cuando necesite de algún teorema es que lo voy a enunciar en la página que está y cuál es el teorema, y me queda mucho más fácil que ustedes lo copien en el cuaderno. ¿Listo? Cuando vayamos a utilizar ese teorema. Pero eso lo vamos a trabajar la próxima semana. Lo que necesito trabajar ahorita es las operaciones entre funciones. Y ya vamos a mirar qué es eso de operación entre funciones. No voy a ir desde lo más fácil, porque hay cosas que son obvias, sino voy a empezar desde lo más, digamos, complejo. ¿Listo? Profe, el parcial Dígame. del viernes entra hasta donde vimos, ¿no? Sí, hasta esto. O sea, el parcial del viernes es hasta esto. Con lo que vamos a ver. No, lo que vamos a ver, creo que ni siquiera hay necesidad de... O sea, hasta el taller, ¿sí? Hasta el taller, sí, como siempre. Ok. Pero en la evaluación bimestral, posiblemente sí pueda salir lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, cuando yo trabajo operaciones entre funciones, esas operaciones entre funciones, básicamente vamos a trabajar las operaciones básicas, es decir, suma, resta, multiplicación y división. Y le vamos a meter otra, es la función compuesta. Y esa función compuesta se simboliza con un circulito. ¿Listo? Es decir, cuando yo tengo 2 funciones, las vamos a llamar f de x y g de x. Cuando yo voy a decir que es compuesta, le puedo colocar esta nomenclatura, puedo colocar f compuesta de g. ¿Listo? Cualquiera de las dos sirve. ¿Listo? Profe, no sé si sea mi cámara, pero es que... No se ve. no Estoy se ve. escribiendo. No, Estoy pero escribiendo. lo puedes hacer un No, poquito profe, más. no se Claro, ve por el nada. marcador lugar pixelado. Se ve súper Ah, borroso. Se ve pixelado. Ujú. ¿Se ve pixelado? O sea, esto, bueno, aquí digamos que estoy escribiendo pequeñito y sí razón tienen de que no O se sea, vea. se ve Pero como- esto se ve, el título se ve. No, no se Pues ve. no se ve bien, No, o sea, no, pues señor. inferimos que dice como operaciones de algo, porque tú lo dices, pero pues no sé. Se Es ve que no como se entiende, cuando... se ve Pero- borroso. Pero ahorita el ejemplo sí se vio de lo otro que estaba explicando. Sí, sí, señor. Sí, 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 se señor. veía. Pero Es que es por la red. Es por la red. Porque Ajá. como que se No, medio. sí. Sí, es la red, pero ahí sí, Profe, se como ve complicado. como cuando teníamos reuniones en Meet, así.
Se ve un poquito así. Ah, ya. Bueno, voy a tratar de mirar. Pero ¿qué miro acá? Si yo tuviera acceso a esos puntos y cambiar de red, pues lo podría hacer como lo hacía en la casa, pero aquí, ¿No dígame, será que se Isaac. puede grabar la clase? O sea, tú puedes grabar la clase para que se vea. Es que la clase se está grabando. Lo que Yo sé pasa es que no volvemos tengo a Meetup, acceso. Pero no, o sea, la clase se está grabando. De efecto, cada vez que yo ingreso, empieza a grabar la clase. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior izquierda dice grabando. Pero yo no tengo acceso a esa grabación. Entonces, ahí como complicado. Voy a hacer una cosa, pero voy a desconectar el cable y lo voy a volver a conectar y miramos a ver si en algo mejora el asunto. ¿Listo? Que son hartos. ¿Qué tal ahí? No, ya me dijo que mi conexión era inestable. Pues no cambió absolutamente No, nada. profe, estás en rayitas rojas, o sea, abajo dice 11A y salen las rayitas rojísimas. Ah, bueno, ya se está mejorando, espera. Pues ya está en blanco, pero igual, o sea, cuando desconectaste el cable no cambió nada la resolución de la imagen. Bueno, miremos a ver si lo que voy copiando y lo que voy diciendo no se ve y a ver cómo, a ver, mientras tanto me dejan pensar a ver qué me invento acá. Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo dos funciones. Voy a decir f de x es igual a x más 5 y voy a decir que la función g de x es igual a 5x al cuadrado menos 2. ¿Sí? ¿Eso se nota lo que escribí o todavía está borroso? No se ve borroso, profe. ¿Será que alguien de ahí del curso no puede tomar una foto y la manda al grupo? Pues podría ser como una solución. No sé. Que tome una foto y la mande al grupo, pero ¿de qué? ¿De toda la explicación cuando acabe de explicar? Del tablero, sí. Pero no en este momento, porque en este momento no, pues, no he explicado nada. Más bien ustedes me van siguiendo la explicación y luego ellos le mandan la fotografía, ¿sí? Sí, el video se va a aparecer borroso también. Pero bueno, miremos a ver si en el transcurso de la explicación algo mejora la conectividad, ¿vale? Entonces, yo tengo estas dos funciones, o puedo tener cualquier otra. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir, y vamos a hallar el dominio, por lo menos el rango no, porque el rango resulta, y ya se los había dicho, que resulta mucho más sencillo graficar y hallar el rango. Pero cuando yo tengo este tipo de funciones, el rango pues puede complejizarse un poquito. Vamos a intentar hacer dominio de todo y si es posible hallar el rango, pues también lo hallamos. Entonces, teniendo en cuenta esas dos funciones, espera que está pasando un avión. Estoy aquí. Bueno, vamos a mirar a ver. En este momento tengo dos funciones y lo que vamos a hacer es suma, resta, multiplicación, división, f compuesto de f, g compuesto de f y g compuesto de g. ¿Listo? Digamos que las cuatro primeras ustedes ya las conocen. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, espero que no vayamos a tener ninguna clase inconveniente con eso y vamos a tratar de hallar el dominio de esa función. ¿Listo? Entonces, parte A me dice que debo sumar las dos funciones. ¿Sí? La primera función es x más 5. Entonces, yo voy a copiar x más 5 y le voy a sumar la otra función que es 5x al cuadrado menos 2. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a organizar por términos semejantes. 5x al cuadrado solamente hay un término con x al cuadrado, entonces 5x al cuadrado.
hay una sola x que es más x, y hay dos términos numéricos, uno es más 5 y el otro es menos 2, el resultado es más 3. Quiere decir que la función resultante es 5x al cuadrado más x más 3. ¿Listo? Sencillo. ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio de la suma. ¿Cuál es el dominio de una función cuadrática? Esta es una función cuadrática. 5x al cuadrado más x más 3. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales. ¿Nada que se ve bien allá? No No, la verdad yo no veo nada. Le tomas fotografía y ya le van a tomar fotografía y ya lo van a enviar. ¿Listo? Cada proceso que yo haga, vaya haciendo cada operación, entonces les van a enviar fotografía y... Cuando está los también de que menos F y que dividido F, Puede haber. a los necesarios. No solamente las que yo les indique, la que van a realizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas operaciones? Si son las que publican. El objetivo fundamental de realizar este tipo de operaciones es que cuando yo tengo 2 o 3 funciones para ubicar dentro de un mismo plano, el comportamiento puede variar dependiendo del dominio del uno y del dominio del otro. No es que se sumen los dominios, sino que a veces el dominio es una intersección de funciones. Entonces yo puedo operar esas funciones para poder, por ejemplo, hallar la derivada o la integral de una derivada compuesta. Y eso es lo que vamos a ver después. Pero sí necesito que sepan cómo se hace esto. Y además, algebraicamente, necesito que tengan claro, por ejemplo, lo siguiente. Cuando yo voy a restar las funciones f menos g, voy a copiar f, x, y lo voy a hacer entre paréntesis, x más 5, y le voy a restar 5x al cuadrado menos 2. Juan Carlos, ¿en qué cambia esto? Algebraicamente hablando. Los signos de lo que está después del menos, ¿cierto? O sea que f menos g va a ser igual a x más 5, ya le puedo quitar el paréntesis aquí, y aquí va a quedar menos 5x al cuadrado más 2, ¿cierto? O sea que si yo organizo esto, me va a quedar menos 5x al cuadrado más x más 7. ¿Y cuál es el dominio de esa resta? Todos los reales. ¿Listo? Entonces, ¿sí ve cómo puede cambiar el comportamiento de una sola operación? Más no cambia el dominio de la función. ¿Grave el asunto? ¿No se ve? Profe, ¿por qué estamos hallando solamente el dominio? Pues podríamos hallar el rango, pero el rango, ¿cómo lo hallaríamos? ¿Se acuerdan cómo hallarlo? Voy a hacer esto, Ana. F más G se convertiría en Y. Y es igual a 5x al cuadrado más x más 3. Yo te pido que despejes x. ¿Cómo lo harías? Esto, espérate, profe, pongo la foto. Pues aíslo los términos con X, ¿no? Primero y Entonces quedaría Y, luego este más saco, 3 pasa al otro lado como menos 3. luego Y esto es igual, saco factor común. listo, factor común Y menos 3 es igual a X, que es el factor común, 5X más 1, ¿cierto? Y esto lo paso a dividir, Y menos 3 sobre 5X más 1 es igual a X. Pero ¿qué pasa? Hay X aquí y hay X acá. Sí, ¿Qué pasa ahí? Entonces, por eso les decía que hallar el rango en este tipo de funciones es mucho más complejo. Entonces, ¿qué podría yo hacer? Graficar esto, y al graficarlo, pues entonces yo ya tengo más certeza de lo que puede ser el comportamiento del rango en esa función. Entonces, por eso estamos hallando el dominio así, de esa manera. ¿Listo? sí, porque para hallar el rango tendríamos que graficar, ¿sí? Sí, exacto. Juan Carlos. ¿Qué se podría seguir haciendo si necesitamos no? No, porque es que cualquier cosa que nosotros hagamos ahí implica que si yo quito la X de aquí, me va a aparecer acá. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, vamos a dividir todo por X. Si yo la divido aquí, listo, quité la X de acá, pero ¿qué pasó acá?
la quito aquí, también va a aparecer aquí. O sea que no la voy a poder desaparecer. ¿Listo? Entonces. ¿En el qué? Ah, este es F menos G. Listo. En la multiplicación, entonces vamos a hacer la multiplicación de esas dos funciones. Ustedes allá tienen la fotografía, entonces saben de qué funciones estoy hablando. Entonces, si yo tengo F por G, estoy diciendo que tengo X más 5 y lo voy a multiplicar por 5X al cuadrado menos 2. Entonces aquí la multiplicación simplemente es término a término. X por 5X al cuadrado da 5X a la 3. X por menos 2 da menos 2X. 5 por 5X al cuadrado da más 25X a la 2. Y más por menos 5 por 2, 10. Es decir, que esto es organizando 5X a la 3 más 25X a la 2 menos 2X menos 10. Y esa es la función multiplicación de esas dos funciones. ¿Cuál es el dominio? El dominio de por G. Pues todos los reales. ¿Listo? Yo pregunto, por ejemplo, Una pregunta. Espere, antes de que me pregunte Isaac, Ana Lucía, ¿por qué yo digo que el dominio hasta aquí están siendo todos los reales? Ana Lucía está por ahí. Conectada. Uy, pero como si estuvieras en tu casa, lejos. ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono, por favor? No te oigo. Mientras a ver si solucionas. ¿Cuál era la duda? Era que en el caso como que nos diera en la función resultante, bueno, no sé si se dice resultante, digamos una raíz de 9 menos x al cuadrado, ahí sería la circunferencia, ¿no? Y ya no sería como dominio de todos los reales, ¿cierto? Exacto, y eso es importante y a eso va mi pregunta, Isaac. Yo puedo decir que son todos los reales en estos tipos de funciones porque son funciones polinómicas, es decir, cuadráticas a la 3, a la 4, o sea, van a tener un grado, pues, sin importar cuál sea, pero no voy a tener ninguna de las restricciones que usted está dando. Isaac dice de raíz, de división o de cociente y todo eso. Entonces, cuando ya esa función resultante sí se dice así, si esa función resultante tiene alguna de esas condiciones, entonces ahí yo ya no digo que son todos los reales, sino que me toca o igualar a 0 o que hacer la inecuación para poder hallar el dominio de la función. ¿Listo? Ok, profe. Entonces también puede ser que de dos funciones lineales puede llegar a haber una función como parábola o algo así. Si se operan, sí, claro. Bueno. Listo. Entonces, vamos a ver la otra operación que es f sobre g. Entonces, f sobre g es que x más 5 dividido 5x al cuadrado menos 2. Y no se puede hacer nada más. Ya hice la operación, ya hice la división. No puedo ni cancelar aquí esta x con esta x, ni nada de eso que ustedes se inventan ahí a veces. No se puede hacer nada de eso. Pero para hallar el dominio, ¿cómo hallo el dominio de la función división? Igual el denominador a 0. El denominador lo tengo que igualar a 0, o sea, 5x al cuadrado menos 2 es igual a 0, es decir que 5x al cuadrado es igual a 2, x al cuadrado es igual a 2 quintos, es decir que x es igual a la raíz de 2 quintos, y la raíz de 2 quintos, ¿cuánto es? Ustedes allá que de pronto tienen calculadora a la mano, que aquí no la han sacado. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2 quintos? De 2 quintos, sí. 0,63. Más o menos 0,63. Ojo, porque cuando sale del radical tengo dos valores. Entonces, ¿cuál sería el dominio si yo igualo a 0? Esto no hay que olvidarlo nunca. Todos los reales menos, más o menos. Todos los reales exceptuando Más o menos. Más o menos 0,63. ¿Listo?
ese es el dominio de esa función. Entonces aquí estamos repasando toda esa parte de dominio que habíamos visto en clases anteriores. ¿Hasta ahí qué preguntas hay? Porque hasta el momento hemos visto las 4 operaciones básicas y esas no tienen ninguna clase de inconveniente. ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Sirve más estar aquí o estar en la casa? ¿Aquí? Ah, bueno. Listo. Profe, Dime. ¿será que pues, alguno de los compañeros que están allá le puede tomar la foto a la última parte? Es que no alcanzo a ver nada. Ya eso le iba a decir a Gracias. Laura. Y Laura, si le das. Puedes tomar una fotografía para podérselas enviar. Ya la está tomando. Sí, brilla un montón. Pero sí voy a hacer la sugerencia para que de pronto lo pongan como con papel craft o alguna cosa de esas, para que no brille tanto y ustedes no se vean ahí perjudicados, porque eso les va a pasar siempre que utilicen el tablero. Profe, pero es que no sé, es que no es el brillo. Ejemplo, dile a Laura, nosotros le mostramos a ella cómo vemos nosotros el tablero y no es tanto el brillo, es que no vemos, es nada. Pues No, sí, ojalá sí, solo sí, fuera sí. el brillo, pero es que está borroso y brilla. O sea, O sea, nosotros le mandamos ahí foto a Laura y súper distinto, o sea, no vemos, es nada. Bueno, voy a hacer una cosa aquí, y es que voy a utilizar los datos de acá y miramos a ver si mejora un poquito la cuestión, ¿vale? Voy a cambiar de conexión aquí. En estos 15 minutos. Me sacó de la clase. Bueno, ¿ahí mejoró o Sí, profe, está ahora sí igual? se ve. No, sí se ve, sí se Uy, ve. sí, profe, mejoró. mejoró harto, profe. Bueno, pero entonces ahí miramos la colecta para los datos. No, mentiras. No, mentiras. Ahí tengo un plan barato y que es ilimitado. Entonces, esperemos que no se vaya a caer el internet más bien del celular. Pero vea, se quedaron quietos. No, profe, ahí te estamos escuchando y estamos viendo el tablero súper bien. Ah, bueno, listo. Sí. Entonces, lo que les decía, vamos a mirar si alcanzamos a hacer las otras 3 operaciones, pero yo creo que vamos a alcanzar. ¿Sí? Vamos a mirar, a ver. Entendiendo la primera, espero entiendan la otra parte. Vamos a mirar acá. ¿Ahí me están escuchando bien? Se está trabando un Sí, profe, poquito, pues, pero- o sea, te quedaste como borrando el tablero. Ah, no, ya. Ya, pues es tema de conexión. Ahí mejora, no te preocupes. Bueno, pero pues ahí me tienen paciencia, porque es que los veo a todos quietos, congelados. No, A la profe, única que tranquilo, veo que se te mueve es a estamos viendo y te Ana estamos Isabel. escuchando, no pasa nada. Ah, bueno, listo. Bien, entonces vamos a hacer compuesta de F. ¿Qué significa F compuesta de F? Ojo con lo que voy a decir acá y esto es lo más importante. La primera función que esté escrita es la función principal y la segunda función es la función cambio. ¿Listo? ¿Y qué significa eso? Que yo voy en la principal a meter la del cambio. Como es la misma función,
Ojo con lo que voy a hacer aquí. La función principal es f. F es ¿quién? X más 5. Y esto significa que donde haya X, coloco la del cambio. ¿Y la del cambio cuál es? Pues la misma f. O sea, X más 5. ¿Sí? Es decir, que esto va a quedar como X más 5 más 5. Es decir, que esto va a quedar X más 10. Y esa es la función resultante de f compuesta de f. ¿Mm? ¿Sí me están escuchando ya? Sí, profe. Pero se está viendo trabado el asunto. No, nosotros estuvimos bien, o sea, hablas y todo estaba perfecto. Espera que voy a copiar aquí las dos funciones porque necesito el espacio de allá. Listo. Entonces, ahora voy a mirar la segunda. La segunda es G compuesta de F. Ah, bueno, pues el dominio es una función lineal, entonces el dominio sería en todos los reales. Entonces, habíamos dicho G compuesta de F. G es la función principal y F es la función cambio. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es copiar la función G, que es 5x al cuadrado más 5, y X, donde aparezca X, puede ser una vez, dos veces, tres veces, donde aparezca X, voy a colocar la función cambio, que es F, que es X más 5. ¿Qué significa eso? Que me va a quedar 5 factor de X más 5 al cuadrado, porque esa función está elevada al cuadrado, y aquí más 5. ¿Listo? Profe, Ahora. menos 2. Es O una sea, pregunta. Dígame. 5x al cuadrado menos 2. Sí. Listo. Es que estoy muy pendiente allá y veo que no. Es más, se fueron como la mitad. No tienen cámara. O no veo la cámara. Pero ustedes me están escuchando. Ahí ya se trabó. Me va a tocar volver a conectar aquí. Me tocó volver a la conexión de acá. ¿Se ve algo mejor o ya se ve borroso? Pues por el momento se ve bien, profe. Bueno, listo. Entonces, lo que les decía, cuando yo tengo G compuesta de F, significa que G va a ser la función principal y F la de cambio. ¿Qué significa la de cambio? Que cada vez que aparezca X en la función principal, pues esa X la voy a cambiar por F, la función F. ¿Listo? O sea, estoy metiendo una función dentro de otra. ¿Y esto cómo quedaría? Acuérdese que esto se resuelve por producto notable. Es decir, que esto va a quedar 5 factor de ¿quién? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, que va a quedar 10x, más el segundo al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, y aquí menos 2. Este 5, que está aquí, va a multiplicar todos los términos que están dentro del paréntesis, y esto va a quedar 5x al cuadrado más 50x más 125, menos 2. Y por términos semejantes, 5x al cuadrado más 50x más 123. Y ese sería el resultado de la operación de G compuesta de F. Y si voy a hallar el dominio, entonces aquí el dominio, por ejemplo, de F compuesta de F, son todos los reales. Y aquí, en cambio, el dominio de G compuesta de F, pues también van a ser todos los reales. ¿Listo? Porque no hay restricción alguna. Solamente me queda una operación, y era G compuesta de G.
Entonces vamos a hacerla acá. Entonces, G compuesto de G significa que G es principal y G es cambio. Entonces voy a copiar G, que es la principal. 5x al cuadrado menos 2. Y esta x la voy a cambiar por ¿quién? Por 5x al cuadrado menos 2. ¿Listo? ¿Cómo va a quedar? 5 factor de 5x al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 2. Y esto se resuelve pues lo mismo, por producto notable. El 5 aquí es el primero al cuadrado, que es 25x a la 4, ¿cierto? Menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2, 4 por 5, 20x a la 2, más el segundo al cuadrado, que es 4, y aquí menos 2. Este 5 va a multiplicar todos estos términos de aquí. 5 por 25 da 125x a la 4 menos 100x al cuadrado más 20 menos 2. Y agrupando términos semejantes, 125x a la 4 menos 100x al cuadrado más 18. Y si hallo el dominio de G compuesto de G, pues también van a ser todos los reales. ¿Listo? ¿Se entiende? Es simplemente meter una función dentro de otra. Y donde aquí me dicen cuál es la principal y cuál es la del cambio. Entonces, en la principal tengo que mirar dónde hay X y cada vez que haya una X, meto esa del cambio. ¿Listo? Y ya, y se opera. No se puede dejar aquí indicada, bueno, sí se podría, pero yo voy a pedir que no se deje indicada, sino que se resuelva el producto notable. ¿Listo? Eso lo vamos a necesitar cuando veamos derivadas. Y me van a agradecer que estemos viendo esto por allá en 3 o 4 semanas. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Ahora sí se ve el tablero mejor? María Alejandra, ¿tú lo ves mejor? Sí, pues un poco mejor, sí. ¿Un poco o un poquito? Pues mejor que al principio Sí, cuando empezamos a decir que borroso, pero peor que cuando estaba con los datos. ¿Es posible que existan como tres funciones compuestas? O sea, F, G y H y meter una, no. Siempre tienen que haber dos porque una es la principal y otra es el cambio. Entonces ya no sabríamos qué hacer con la siguiente. Entonces Profe, siempre se operan es de a dos funciones. Dime, Profe, dígame. el cambio es la que se mete dentro de la principal, ¿cierto? Sí, la del cambio es la que se mete en la principal, por eso escribo cambio, para que ustedes la X la cambien por esa. Ah, ok, o sea, X es como si fuera la función de cambio. Exactamente. Y es todas las veces que aparezca la X. O sea, que si la principal es 5x al cuadrado, la función debería elevarse al cuadrado, la del cambio. Exacta, sí, claro. Y eso fue lo que hicimos aquí, vea. Esta la elevamos al cuadrado. Si, por ejemplo, yo tengo una función 5x al cuadrado más 3x menos 2, aquí esta x la cambio por la otra función y esta x también la cambio. O sea, cada vez que haya una x, se tiene que cambiar. ¿Listo? Ahí Laura ya nos hizo el favor de tomarle la fotografía y enviárselas ahí al grupo. Sígame. Una pregunta. Uno, ¿cómo hace para saber, digamos, que son todos los reales? Esa parte no la entendí. O sea, cuando es X solo, o sea, digamos, si queda, digamos, yo qué sé, 5X al final, después de hacer todo el procedimiento, se sabe que X se puede reemplazar por cualquier real, ¿cierto? Sí, por cualquier valor y voy a tener la respuesta. Lo que pasa es que, Daniel, si usted recuerda cuando nosotros trabajamos, que fue al principio del año, cuáles eran las restricciones o condiciones del dominio, yo les decía, cuando es una función lineal, cuadrática, cúbica o polinomial, siempre van a ser todos los reales el dominio, siempre. Pero cuando es una división o un radical, entonces ahí ya me toca hallar el dominio, pues como ustedes lo saben hacer, que es igualar a 0 o hacer la inecuación o la desigualdad. ¿Listo? Ok, bien, muchachos, entonces dejamos por hoy así. Por favor, revisen muy bien esos apuntes de lo del parcial del viernes para que no vayan a cometer los mismos errores que cometieron en la actividad de la semana pasada. ¿Listo? Y Ashley,
Tu parcial vale por 2, eso era lo que te iba a decir. Vale por actividad y vale por parcial. ¿Listo? ¿Estás de acuerdo? Así digas que no, así va a ser. Venga. Bueno, listo. Entonces quedamos así. Muchachos, nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos de sus compañeros que la están pasando. No se imaginan.